3 violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz. Como sociedad, hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado persistente que ha dejado una estela de dolor y sufrimiento de la que tratamos de salir y una situación de exclusión y violencia histórica que necesita transformarse. Sucesivas generaciones en estos últimos 60 años de conflicto armado han vivido con un horizonte en el que las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, DIH, han formado parte de sus vidas. Este capítulo habla de todas esas vidas que ya no pudieron ser vividas, de destrucción y de hechos que han marcado a familias y a comunidades. El relato de estas violaciones muestra las formas y maneras como se llevó a cabo la guerra, la experiencia de las víctimas y sobrevivientes está en los hechos, y las estadísticas que se recogen aquí no son cifras sino historias que explican las dinámicas del conflicto armado y la realidad de lo intolerable. Este es un conflicto armado que durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más a la población y a los territorios. Sus consecuencias no acaban cuando se frenan los picos de la violencia o cuando los hechos dejan de ser noticia. Tienen un impacto más allá, llegan hasta nuestros días. Esta es una guerra en la que las víctimas civiles han sufrido de manera simultánea múltiples violaciones de derechos humanos que se encadenaron entre sí, marcando sus vidas y las de sus familias y comunidades. Esta es una verdad de múltiples responsabilidades, en la que muchas veces las víctimas no supieron decir quién fue el responsable, quién las golpeó, quién asesinó, quién desapareció. En numerosas estadísticas aparece, autor desconocido. Por ello, la fotografía que muestra este capítulo es una historia colectiva de la que hacerse cargo. Los actores del conflicto armado han cometido múltiples y reiteradas violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Sus víctimas han sido y siguen siendo personas vinculadas a organizaciones y procesos sociales, pero las principales víctimas del conflicto armado en Colombia son civiles del común, las personas de a pie. La mayoría han sido aquellas que, además de ser víctimas de la violencia estructural que, sobreviviendo en medio de la pobreza y la miseria en territorios atravesados por múltiples violencias y carencias, han sufrido también las consecuencias del conflicto armado. Las numerosas violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH que se han dado en el conflicto armado muestran la intencionalidad de las violencias y el tipo de ataques sufridos por la población civil. No se recogen aquí las víctimas en combates entre grupos armados o fuerza pública que forman parte de la dinámica de un conflicto armado, aunque ellas y sus familias también han sufrido el dolor y sus consecuencias. Dar cuenta de los hechos no es fácil, y no puede hacerse sin el análisis de lo que constituyen patrones de violaciones, es decir, las maneras como esos hechos se relacionan entre sí y muestran la intencionalidad de los autores, las estrategias de la guerra y la forma como se llevó a cabo la violencia. Así, los principales hallazgos sobre 16 violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario que se presentan en este apartado pueden revisarse con mayor profundidad en el capítulo correspondiente del informe. Las violaciones e infracciones abordadas son, homicidios, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos, y atentados al derecho a la vida, desaparición forzada, secuestro, torturas, detenciones arbitrarias, violencias sexuales, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, trabajo forzoso, extorsión, ataques indiscriminados, ataques a bienes protegidos, desplazamiento forzado, confinamiento, despojo y pillaje. Muchas de estas acciones se dieron de manera conjunta, a veces en distintos momentos de la vida, y marcaron las biografías y la historia de familias y comunidades. Estas violaciones e infracciones han sido perpetradas por los actores del conflicto en un contexto de extensión de la guerra y de buscar ganarla a toda costa. Cuando la comisión realizó las primeras visitas a los territorios al inicio de su mandato, se reunió con muchas y diferentes víctimas y, si bien cada una quería saber de su caso, también señalaron a la comisión que querían saber por qué pasó, una verdad que explique por qué. Las lógicas de la violencia que la comisión ha identificado son varias. No obedecen a una única explicación. La mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos. Se trató de ganar la guerra controlando el tejido social. Una reconfiguración violenta del territorio mediante el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, o el control de la política local y de las regiones. Las violaciones también se cometieron con la intención de obstruir la solución política del conflicto armado, como retaliaciones y respuesta a otros hechos, y también en los intentos de implementación de acuerdos de paz.
Las responsabilidades en las violaciones e infracciones han sido analizadas ya si por la participación directa de los perpetradores, como por su colaboración o aquiescencia, en otros casos por las condiciones de desprotección o de colaboración en lo sucedido. Hay que tener en cuenta que para ello se utilizan los criterios y estándares internacionales en el análisis de violaciones de derechos humanos y del DIH, pero que además en varios casos los grupos armados fueron parte de otros entramados más amplios de redes de alianzas e intereses que hicieron posible el horror a gran escala que ha vivido Colombia y sus consecuencias hasta hoy en día. Los principales responsables identificados por la comisión son el Estado colombiano, los grupos paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, los grupos postdesmovilización y los denominados terceros civiles. Fuentes de análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo de violaciones de derechos humanos pasa por diferentes bases de datos. La razón de esto es que ninguna base de datos es representativa del conflicto armado. Todas están sujetas a sesgos y subregistro. En este sentido, es necesario contrastar las fuentes que se utilizan para hacer un análisis más completo de los hechos. Además, el estudio también está sujeto a la disponibilidad de datos. En este capítulo se utiliza el siguiente criterio: para las 5 violaciones comprendidas por el proyecto JEPCE Verdag 105, homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado, se utilizan estas cifras, ya que son el resultado de la integración y análisis de 112 bases de datos. Información faltante. Para otras violaciones que se encuentran registradas tanto en el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, como en el Registro Único de Víctimas, RV, se hace contrastación de estas fuentes. Por último, para las violaciones sobre las que no se encuentra información en este tipo de bases, se utiliza la base de datos de la Comisión de la Verdad. Además, esta última se utiliza para hablar de modalidades y contextos de las violaciones, ya que cuenta con información completa al respecto. La gráfica a continuación presenta la dimensión de 4 violaciones analizadas por el proyecto JEPCE Verdag en el tiempo. Gráfica. Cantidad de víctimas en el tiempo, acumulado por tipo de violencia según la integración final de datos. El perfil de las víctimas en homicidio, desaparición forzada y secuestro correspondió en su mayoría a hombres, adultos, mestizos 110. Este patrón es diferente en desplazamiento, donde el dato de mujeres es ligeramente superior, 52%, así como la distribución entre adultos y menores de edad, prácticamente el 50%. De las víctimas de reclutamiento, el 30% eran niñas y el 70% niños. El dato referido a pueblos étnicos es mayor en reclutamiento y desplazamiento, aproximadamente 20%, respecto a los de homicidios, 9%, secuestro y desaparición forzada, 14% ambas, 111, aunque en este caso hay que tener en cuenta el de población general que representan y otros impactos diferenciales. 3.1. Los civiles, los más vulnerados en su derecho a la vida. A fiesta se estaba haciendo con el objetivo de reunir fondos para matrículas y comprar útiles de los niños. Estábamos bailando como 3, 4 discos seguidos sin sentarnos, entonces me cansé y ay, sentémonos porque estoy cansada. Cuando nos sentamos, yo veo que viene un grupo de hombres uniformados, del frente, de la carretera del frente, la principal, y empezó la gente a correr, la gente corría por todos lados, y yo, cuando la gente corrió, lo cogí a él, vamos, vamos. Y él me dice, no, 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 siéntate, ese es el ejército. Pero no, esa gente no llegó como militares. Los que yo vi eran como 6, por ese lado, pero la gente después cuenta que había 4 por todos los lados, zonas armadas. Esa gente llegó disparando de una, y yo lo que vi fue a personas tiradas, muertas, pero no eran unos muertos así, eran personas desbaratadas, y entonces yo dije, van a matar a mi esposo. Cada uno de estos datos y cifras que se analizan aquí tiene una historia detrás que merece ser contada y respetada. Cientos de miles de homicidios se han dado en el conflicto armado. Eliminar al otro causándole la muerte es la expresión directa de la guerra. La mayor parte de esas muertes han sido intencionales, dirigidas contra una persona o grupo, otras han sido parte de acciones indiscriminadas, como por el uso de explosivos o minas. Según datos existentes en el país y analizados en el proyecto JEPCE Verdag, 450.664 personas han perdido la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018.113. Entre 1995 y 2004, el periodo más álgido del conflicto, hubo aproximadamente la mitad de las víctimas, 45%. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 80% de personas muertas en el conflicto fueron civiles y el 20% combatientes, sumando homicidios,
desapariciones forzadas que fueron letales, personas muertas en el cautiverio y víctimas mortales de minas. O sí, que, de cada 10 personas muertas de manera violenta en el conflicto armado, 8 eran civiles. 114. Sin embargo, esos datos del CNMH no tenían en cuenta el número de desaparecidos que se conoce actualmente de 121.000, lo que eleva la cifra a 90% de víctimas civiles. La población civil fue la más afectada, por estar en medio del conflicto y porque fue la más involucrada y porque las violaciones e infracciones estuvieron dirigidas sobre todo contra ella. Señalar a los responsables no ha sido fácil en Colombia, lo que ha estado mediatizado por el grado de desconfianza de con quien se habla o de la relación con instituciones. En otros casos, el modus operandi de los autores también conduce al desconocimiento de los responsables. Por ejemplo, acciones llevadas a cabo en la noche, en medio de comunidades o lugares lejanos, cuando las víctimas estaban solas, o mediante el ocultamiento intencional de los autores, entre otras circunstancias. El desconocimiento del presunto responsable también muestra el nivel de impunidad de los hechos cuando esa identificación no depende de la víctima o de un testigo, sino de una investigación de lo sucedido. Según el estudio desarrollado por la Comisión junto con la JEP-IRDAG, los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad, 205.028 víctimas. Las guerrillas fueron responsables del 27% de las víctimas, 122.813 víctimas, y los agentes estatales directamente del 12%, 56.094 víctimas. Del porcentaje de guerrillas, el 21% corresponde a las FARC-EP, el 4% al ELN y el 2% a otras guerrillas. Fuente: JEPCE Verdad, Proyecto Conjunto de Integración de Datos y Estimaciones Estadísticas, Corte del 26 de junio de 2022. A continuación, se realiza un análisis de este conjunto de violaciones. Los homicidios son, en su mayoría, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos. Las ejecuciones extrajudiciales son las llevadas a cabo por agentes estatales o por particulares cuando actuaron con el apoyo o aquiescencia del Estado. Los asesinatos selectivos son muertes premeditadas en contra de civiles o personas que se encontraban fuera de combate donde el responsable es un actor armado no estatal, por ejemplo, grupos guerrilleros y paramilitares o terceros no armados cuando actuaron con independencia y autonomía. Las masacres son hechos en los que se dan muertes de varias personas en un mismo lugar o tiempo. En general, suponen un ataque colectivo a toda una comunidad o grupo contra el que se dirige la acción, y en algunas ocasiones se trató de actos masivos, junto con crueldades y atrocidades. 117. Los departamentos más afectados son Antioquia con 125.980 víctimas, 28%, Valle del Cauca con 41.201 víctimas, 9,1%, Norte de Santander con 21.418 víctimas, 4,8%, Cauca con 19.473 víctimas, 4,3%, y Cesar con 16.728 víctimas, 3,7%.